Mi familia eligió apoyar a mi ex en lugar de mí y me dieron la espalda. Años más tarde, al ver que mi vida está progresando y que estoy comprometida, quieren reconciliarse desesperadamente. Todo comenzó hace unos 6 años, cuando me vi obligada a enfrentar una de las decisiones más difíciles de mi vida. Estaba casada con Mason, mi esposo de aquel entonces, un hombre que creía conocer después de más de una década juntos. Mason y yo habíamos empezado nuestra relación en la universidad, éramos la pareja de ensueño para nuestras familias y amigos. Pero como suele pasar, la fachada no duró mucho. En aquellos días, yo trabajaba en una firma de diseño gráfico en Chicago, un trabajo que adoraba y que me daba cierta estabilidad. Mason, por otro lado, era un programador freelance con horarios inestables y constantes quejas de lo difícil que era conseguir clientes. Aunque yo siempre intenté apoyarlo, con el tiempo noté que él comenzaba a actuar extraño. Las señales estaban allí, largas noches trabajando, mensajes borrados en su teléfono y la creciente sensación de que había una distancia emocional entre nosotros. Un día, al regresar temprano del trabajo, noté algo diferente. Su laptop estaba abierta en la mesa del comedor, y por puro impulso decidí revisar los mensajes. Allí encontré conversaciones entre Mason y una mujer llamada Chloe, quien aparentemente trabajaba en una cafetería cercana. Lo que leí hizo que mi estómago se revolviera, mensajes llenos de promesas, encuentros planeados y palabras que alguna vez fueron mías, ahora dirigidas a otra persona. En lugar de confrontarlo de inmediato, fui al cuarto y me senté a pensar. ¿Qué se supone que haces cuando descubres que la persona en la que confiabas completamente te traiciona? Lloré hasta quedarme dormida y, al día siguiente, Mason actuó como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando decidí que no iba a fingir que estaba bien. Lo enfrenté esa noche. Al principio lo negó, como era de esperarse, pero cuando mencioné los mensajes, se quedó en silencio y luego dijo algo que nunca olvidaré. No es lo que parece, pero si realmente sientes que no podemos superar esto, tal vez deberíamos reconsiderar nuestra relación. Ese fue el momento en que supe que nuestra relación había terminado. Mis padres, que vivían en un pequeño suburbio de Milwaukee, siempre habían sido mi punto de apoyo. Pensé que al contarles lo que había pasado, me recibirían con los brazos abiertos, pero la respuesta que obtuve fue devastadora. Cuando llegué a su puerta esa noche lluviosa, después de empacar mis cosas y dejar a Mason, mi madre abrió y dijo, «Hija, ¿qué haces aquí tan tarde?». Con lágrimas en los ojos, les conté lo que Mason había hecho, esperando consuelo. En cambio, mi padre suspiró y dijo, «Scarlett, el matrimonio no es fácil. Todos tienen problemas. Tal vez deberías hablar con Mason y arreglar las cosas». Cuando insistí en que no podía volver con alguien que me había engañado, mi madre añadió, «¿Y qué esperas que hagamos? Él es tu esposo. Si realmente quieres que esto funcione, tal vez deberías intentar entender por qué pasó». Me quedé helada. Mi propia familia estaba justificando las acciones de Mason. ¿Por qué? ¿Era porque siempre les había gustado más que yo, su propia hija? Mason, con su encanto fácil y habilidad para manipular, probablemente ya les había contado su versión de los hechos. En ese momento, entendí que no podía contar con ellos. Después de esa noche, mi relación con mis padres quedó rota. Intenté razonar con ellos, explicarles lo mucho que me había dolido lo que Mason había hecho, pero parecía que no querían escuchar. Scarlett, tal vez si no estuvieras tan enfocada en tu carrera, Mason no habría sentido que le faltaba atención, me dijo mi madre en una llamada unas semanas después. Fue como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. ¿De verdad estaban culpándome a mí por su infidelidad? Me mudé con mi mejor amiga, Lily, a su apartamento en el centro de Chicago. Lily fue un salvavidas en esos momentos. Escuchó cada lágrima, cada grito de frustración, y nunca me juzgó. Fue ella quien me acompañó a buscar abogados para comenzar el proceso de divorcio. Mason, mientras tanto, hacía todo lo posible por complicarme la vida. Empezó enviándome mensajes de texto casi a diario, pidiéndome que volviéramos. Decía cosas como, «No puedo creer que estés dispuesta a tirar todo por la borda» o «No fue nada serio con Chloe, por favor, dame otra oportunidad». Cuando me negué a responderle, empezó a involucrar a mis padres. Ellos me llamaban para decirme que Mason estaba arrepentido y que, según ellos, deberíamos intentar terapia de pareja. Yo simplemente no podía creerlo. ¿Cómo podían estar de su lado después de lo que había hecho? Él te ama, Scarlett, ¿por qué no puedes ver eso?, me decía mi madre una y otra vez. Pero yo ya no era la misma persona que había salido corriendo a su puerta en busca de ayuda. Había aprendido algo importante: cuando alguien te muestra quién es realmente, debes creerles. Y Mason me había mostrado exactamente quién era. El divorcio fue un proceso largo y agotador. Mason intentó pelear por todo, incluso por cosas que claramente no le importaban, solo para hacerme la vida más difícil. Recuerdo el día en que finalmente se firmaron los papeles como si hubiera sido ayer. Era un día frío de diciembre, y cuando salí de la oficina del abogado, sentí el viento en mi cara y supe que era libre. Libre de Mason, pero también libre de las expectativas y juicios de mis padres.
A partir de ahí, me dediqué a reconstruir mi vida. Conseguí un pequeño apartamento para mí, un lugar que pudiera llamar mío, aunque no fuera lujoso. Pasé noches trabajando horas extra en mi oficina, no porque quisiera evitar mis emociones, sino porque quería demostrarme a mí misma que podía salir adelante por mi cuenta. Y lo hice. Lily me presentó a un grupo de amigos nuevos, gente que se convirtió en mi familia escogida. Entre ellos estaba Jack, un hombre que en ese momento no significaba nada más que un amigo casual, pero que eventualmente se convertiría en alguien muy especial en mi vida. Jack era dueño de un bar en el barrio, y siempre parecía saber exactamente qué decir para levantarme el ánimo. Nunca presionó, nunca intentó ser algo más que un amigo, y en esos días, eso era justo lo que necesitaba. Sin embargo, mientras mi vida comenzaba a tomar forma, la relación con mis padres seguía siendo inexistente. Ellos no hicieron ningún esfuerzo por acercarse, y yo tampoco lo hice. Fue como si hubiéramos llegado a un acuerdo tácito de ignorarnos mutuamente. Pero la verdad es que me dolía. No lo admitía en voz alta, ni siquiera a Lily, pero había noches en las que me preguntaba si algún día serían capaces de ver lo que realmente habían hecho y pedirme perdón. No fue hasta 2 años después, en una reunión familiar en Milwaukee, que los vi por primera vez desde aquella noche. Era el cumpleaños de mi prima Grace, y aunque no quería ir, Lily me convenció de que no podía esconderme para siempre. Ellos estarán allí, pero no tienes que hablarles si no quieres, me dijo. Y eso hice. Cuando llegué, mi madre me vio y se acercó de inmediato. Scarlett, es tan bueno verte, dijo, como si nada hubiera pasado. Intenté mantener la calma, pero no pude evitar sentir el peso de todo el daño que habían causado. Apenas intercambiamos palabras, y pasé el resto de la reunión evitando a mis padres. Fue incómodo, pero también necesario. Fue la confirmación de que todavía no estaban listos para aceptar su parte de la culpa. Mientras tanto, mi relación con Jack empezó a cambiar. Después de meses de salir con el grupo de amigos, una noche, mientras caminábamos juntos hacia mi apartamento, Jack me tomó de la mano. Scarlett, no quiero presionarte, pero creo que siento algo más por ti, me dijo. Era honesto, directo y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía confiar en alguien. Nuestra relación avanzó lentamente, algo que ambos necesitábamos. Él sabía todo sobre Mason y mis padres, y nunca intentó apurarme para sanar. Por primera vez, sentí que tenía a alguien en mi vida que estaba completamente de mi lado. Jack y yo empezamos una relación tranquila y estable. Él era el tipo de persona que hacía que las cosas se sintieran fáciles, incluso cuando no lo eran. Me daba espacio para ser yo misma, para procesar mi dolor, y jamás intentaba arreglarme, porque entendía que yo no estaba rota, solo herida. Pasamos los siguientes años construyendo algo sólido, aunque sin apurarnos. Ambos habíamos tenido relaciones difíciles en el pasado, así que disfrutábamos el ritmo pausado. Mientras tanto, mi relación con mis padres seguía estancada en la nada. No intentaban contactarme, y yo tampoco los buscaba. A veces me enteraba de cosas sobre ellos a través de otros familiares, que mi padre seguía trabajando en su pequeña tienda de autopartes en Milwaukee o que mi madre organizaba cenas para las esposas de los amigos de mi padre. Nunca preguntaba directamente, pero siempre había alguien dispuesto a compartir un comentario casual sobre ellos. Sin embargo, un evento lo cambió todo. Estaba a punto de cumplir 3 años con Jack cuando él me propuso matrimonio. Fue una noche simple pero hermosa. Me llevó al bar que había abierto, el mismo donde nos conocimos, y cerró temprano solo para nosotros. Había luces cálidas colgadas por todo el lugar, y en el centro de la barra había una botella de vino con 2 copas. Me tomó de la mano y dijo, Scarlett, he esperado este momento durante años, y no quiero pasar un solo día más sin que sepas lo comprometido que estoy contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Dije que sí sin pensarlo. Jack no era solo mi pareja, era mi refugio, mi hogar. Pasamos el resto de la noche riendo, llorando y planeando un futuro juntos. Pero, como era de esperarse, la noticia de nuestro compromiso no tardó en llegar a mis padres, y fue ahí donde todo comenzó a complicarse de nuevo. Apenas una semana después de anunciar nuestro compromiso en redes sociales, recibí un correo electrónico de mi madre. Ver su nombre en mi bandeja de entrada me hizo detenerme por completo. Era la primera vez que intentaba contactarme directamente en más de 3 años. Abrí el correo con una mezcla de curiosidad y ansiedad. El mensaje decía, Scarlett, hemos escuchado de tu compromiso y queremos felicitarte. Nos alegramos mucho de que hayas encontrado la felicidad que te mereces. Queremos hablar contigo, si estás dispuesta. Sabemos que hemos cometido errores en el pasado, pero realmente queremos ser parte de este momento importante en tu vida. Por favor, llámanos cuando puedas. Con amor, mamá y papá. Le mostré el mensaje a Jack esa noche, esperando su reacción. Él lo leyó en silencio y luego dijo, ¿qué quieres hacer? Es tu decisión. Yo te apoyo en lo que elijas. Me quedé pensando toda la noche. Por un lado, había deseado este tipo de disculpa por años. Había soñado con un mensaje donde reconocieran su error y quisieran repararlo. Pero, por otro lado,
No podía evitar sentir que su repentino interés no era más que una estrategia. ¿Acaso el hecho de que Jack tuviera su propio negocio y un nombre respetado en nuestra comunidad había influido en su deseo de reconciliación? Decidí ignorar el mensaje, al menos por un tiempo. Pero no pasó mucho antes de que ellos tomaran un paso más. 2 semanas después, mientras Jack y yo discutíamos detalles de la boda, mis padres aparecieron en la puerta de nuestro apartamento. Era un sábado por la mañana, y yo estaba aún en pijama cuando escuché el timbre. Abrí la puerta sin mirar por el ojo mágico, algo que ahora desearía no haber hecho. Allí estaban ellos, parados en el pasillo con una caja de lo que parecía ser algo hecho a mano. Scarlett, dijo mi madre con una voz entre emocionada y nerviosa, vinimos para felicitarte en persona. Me quedé en silencio por un momento, sorprendida por su audacia. No creo que esto sea una buena idea, dije finalmente, bloqueando el marco de la puerta para que no pudieran entrar. Por favor, solo queremos hablar, dijo mi padre. Sabemos que no hemos sido los mejores padres, pero queremos arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Jack apareció detrás de mí, poniendo una mano en mi hombro como si quisiera recordarme que no tenía que enfrentar esto sola. Lo siento, dijo Jack con firmeza, pero Scarlett y yo no estamos interesados en esto ahora mismo. Mis padres parecieron tomarse esas palabras como un desafío. Mi madre empezó a llorar, diciendo que todo lo que querían era formar parte de mi vida y que solo estaban tratando de hacer las paces. Mi padre, en cambio, parecía más molesto. ¿De verdad vas a excluirnos de tu boda?, preguntó, su tono lleno de reproche. Fue entonces cuando perdí la calma. ¿De verdad tienen el descaro de venir aquí después de todo? Me abandonaron cuando más los necesitaba. Eligieron a Mason, un hombre que me traicionó, sobre mí, su hija. Y ahora, porque de repente les interesa cómo luce mi vida desde afuera, quieren volver. No funciona así. La discusión continuó durante unos minutos, pero finalmente se marcharon, dejando la caja en el suelo frente a nuestra puerta. Cuando la abrí más tarde, descubrí que contenía álbumes de fotos de mi infancia y una carta de mi madre, llena de disculpas tardías y súplicas de reconciliación. No sabía qué sentir en ese momento. Una parte de mí quería cerrar esa puerta para siempre, mientras que otra parte, muy pequeña, todavía anhelaba el amor y la aceptación de mis padres. Después del incidente en mi puerta, me sentí completamente abrumada. La caja con los álbumes y la carta se quedó en un rincón de la sala durante días, como un recordatorio incómodo de un pasado que aún no sabía si estaba lista para enfrentar. Jack no presionó para que hablara al respecto, pero sabía que estaba preocupado. Podía verlo en la forma en que me miraba cada vez que pasaba por el rincón donde estaba la caja. Finalmente, una noche después del trabajo, me armé de valor para abrirla. Me senté en el sofá, con Jack a mi lado, y saqué uno de los álbumes. Eran fotos de mi infancia, mi primer día de escuela, navidades pasadas, vacaciones en la playa con mi familia. Cada imagen traía consigo una mezcla de emociones. Había alegría en algunos recuerdos, pero también dolor al darme cuenta de lo lejos que estábamos ahora. Luego leí la carta de mi madre. Era larga, con su caligrafía impecable, y parecía honesta. Había frases como: sé que no fui la madre que merecías cuando más lo necesitabas. He pasado años arrepintiéndome de cómo manejamos las cosas con Mason. No hay excusas para lo que hicimos, pero espero que algún día puedas perdonarnos. Nos sentimos orgullosos de la persona en la que te has convertido, incluso desde la distancia. Una parte de mí quería creer en sus palabras, pero otra parte no podía ignorar el resentimiento acumulado. No podía olvidar cómo me habían dejado fuera de su vida, cómo eligieron a Mason en lugar de apoyarme. Era difícil confiar en sus intenciones. Hablé con Jack esa noche. No sé qué hacer, le dije mientras miraba la carta. Parte de mí quiere perdonarlos, pero otra parte sabe que probablemente están aquí ahora porque les conviene. Jack se quedó en silencio por un momento antes de responder: lo que sea que decidas, tiene que ser por ti, no por ellos. Si perdonarlos te ayuda a sanar, hazlo. Pero si sientes que solo abrirá viejas heridas, no estás obligada a nada. Esa conversación quedó dando vueltas en mi cabeza los siguientes días. Finalmente, decidí reunirme con mis padres en un lugar neutral. Les envié un correo electrónico, corto y directo, diciendo que estaba dispuesta a escuchar lo que tenían que decir, pero solo en un café público, y que no habría promesas de reconciliación. Cuando llegó el día, estaba nerviosa. Jack me acompañó hasta el lugar, aunque se quedó en el auto para darme mi espacio. Cuando entré al café, vi a mis padres sentados en una mesa cerca de la ventana. Mi madre parecía ansiosa, retorciendo un pañuelo en sus manos, mientras que mi padre tenía esa expresión estoica que siempre había tenido cuando intentaba parecer más tranquilo de lo que realmente estaba. Me senté frente a ellos, cruzando los brazos como si estuviera preparándome para una batalla. Bueno, dije después de un momento incómodo de silencio, aquí estoy. ¿Qué querían decirme? Mi madre empezó a hablar, casi atropellándose con sus palabras. Scarlett, lo sentimos mucho, de verdad. Sé que lo hemos arruinado de tantas maneras, y no espero que nos perdones de inmediato, pero quiero que sepas que hemos cambiado.
He cambiado. Nos hemos dado cuenta de lo equivocados que estábamos, y todo lo que queremos ahora es ser parte de tu vida nuevamente. Mi padre asintió, pero no dijo nada al principio. Finalmente, agregó, tu madre tiene razón. Fuimos injustos contigo. No hay excusa para lo que hicimos. Pero queremos enmendarlo, aunque entendemos que puede que no quieras darnos esa oportunidad. Sus palabras sonaban sinceras, pero algo dentro de mí seguía dudando. Era difícil olvidar años de dolor y abandono. ¿Por qué ahora?, les pregunté. Han pasado años, ¿qué cambió de repente? Mi madre bajó la mirada, mientras mi padre vacilaba antes de responder. Porque nos dimos cuenta de que habíamos perdido a nuestra hija, dijo con voz baja. Y después de ver cómo has seguido adelante, cómo has construido una vida para ti misma, nos dimos cuenta de que cometimos un error imperdonable al dejarte ir. Aunque sus palabras parecían sinceras, no pude evitar sentir que algo faltaba. No puedo prometerles nada, les dije. No puedo fingir que todo está bien. Me hicieron mucho daño, y eso no desaparece solo porque ustedes lo quieran. Mi madre asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sabemos, Scarlett. Solo queremos que sepas que estamos dispuestos a hacer lo que sea para demostrarte que realmente hemos cambiado. La reunión terminó sin ninguna resolución clara. Nos despedimos con un incómodo apretón de manos, y volví al auto donde Jack me estaba esperando. Me miró y preguntó, ¿cómo te sientes? Confundida, admití. Parecen sinceros, pero no sé si estoy lista para creerle. Durante las semanas siguientes, mis padres intentaron mantenerse en contacto, enviando mensajes ocasionales para preguntar cómo estaba o para felicitarme por mi progreso en los planes de boda. Aunque respondía de manera educada, mantenía mi distancia. Sabía que no podía confiar plenamente en ellos, al menos no todavía. Un par de semanas después de mi encuentro con mis padres, pensé que las cosas estaban finalmente calmándose. Habíamos establecido un tipo de comunicación básica, aunque aún mantenía una gran barrera emocional. Jack estaba de acuerdo con mi decisión de seguir con cautela, y yo me concentraba en los planes de nuestra boda, que estaba a solo unos meses de distancia. Pero como suele pasar, cuando piensas que todo está bajo control, la vida te lanza un giro inesperado. Una tarde, recibí una llamada de mi prima Grace. Era extraño porque no hablábamos muy seguido, pero siempre habíamos mantenido una relación cordial. Contesté con curiosidad, y lo primero que dijo me dejó helada. Scarlett, creo que deberías saber algo sobre tus padres. El tono de su voz me puso en alerta inmediata. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo que mi corazón empezaba a acelerarse. Grace vaciló un momento antes de responder. Bueno, resulta que tus padres han estado hablando mucho sobre Jack y su familia últimamente. Lo mencionaron en una reunión hace unos días. No sé cómo decirte esto, pero parecían más interesados en su dinero que en arreglar su relación contigo. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. ¿Qué dijeron exactamente?, insistí, tratando de mantener la calma. Mi mamá mencionó tu compromiso, y tu papá empezó a hablar sobre cómo Jack es un hombre de negocios exitoso y cómo su familia tiene una buena posición económica. Fue raro porque sonaba más como si estuvieran analizando una oportunidad que celebrando tu felicidad. Incluso dijeron algo como que, es bueno que Scarlett finalmente haya tomado una decisión inteligente, punto. Grace continuó, pero apenas podía procesar lo que estaba escuchando. De repente, todas mis dudas y sospechas sobre sus verdaderas intenciones cobraron sentido. Mi mente regresó a cada correo, cada mensaje, cada intento de acercarse, y todo encajó en un patrón inquietante. ¿Habían estado actuando todo este tiempo solo porque ahora mi vida era algo que podrían aprovechar? Esa noche, le conté a Jack lo que Grace me había dicho. Su reacción fue inmediata y protectora. Sabía que algo no estaba bien, dijo, con una mezcla de enojo y decepción. No puedes dejar que vuelvan a manipularte. Si están aquí por motivos egoístas, no merecen un lugar en tu vida. Su apoyo me dio claridad, y decidí enfrentar a mis padres. No podía quedarme callada sabiendo lo que ahora sabía. Los llamé al día siguiente y les pedí que nos reuniéramos de nuevo. Esta vez, elegí un parque público. Necesitaba un espacio abierto, donde pudiera tomar aire si las cosas se ponían tensas, como sabía que lo harían. Cuando llegué, ellos ya estaban allí, sentados en un banco. Se levantaron al verme y me saludaron con sonrisas, como si todo estuviera bien. Pero yo no estaba allí para sonreír. Quiero ser directa, comencé, cruzando los brazos. He escuchado algunas cosas preocupantes. ¿Por qué están realmente tratando de volver a mi vida? ¿Es por mí, o porque creen que pueden obtener algo de Jack y su familia? Mi madre abrió los ojos como platos, claramente sorprendida por mi pregunta. ¿Qué? Claro que no, Scarlett, ¿cómo puedes pensar eso? Mi padre, sin embargo, no fue tan convincente. No es tan simple, dijo con cautela. Solo queremos estar cerca de ti de nuevo, y sí, tal vez nos emociona que estés construyendo una vida tan sólida con alguien como Jack, pero eso no significa que tengamos segundas intenciones. Eso es exactamente lo que significa, respondí, mi voz subiendo de tono. ¿Por qué no intentaron arreglar las cosas antes?
Han tenido años para pedirme perdón, pero no lo hicieron hasta que supieron que estaba comprometida con alguien exitoso. Eso no es amor ni arrepentimiento, es interés. Mi madre comenzó a llorar, como siempre lo hacía cuando quería desviar la atención. Scarlett, no es así. Te amamos, siempre lo hemos hecho. Sí, cometimos errores, pero solo queremos otra oportunidad. Es tan difícil de entender. La vieja yo podría haber dudado. Podría haber creído en sus lágrimas. Pero ya no era esa persona. Sabía lo que valía, y sabía que no podía dejar que me manipularan de nuevo. Lo siento, dije, con firmeza pero sin rabia. No puedo permitir que vuelvan a entrar en mi vida bajo estas condiciones. Tal vez algún día pueda perdonarlos, pero no será hoy, y no será mientras sigan actuando como si esto fuera un juego. Mi padre intentó replicar, pero lo interrumpí. No necesito su aprobación, ni su validación, y definitivamente no necesito su interés ahora que todo parece ir bien para mí. Ya no tienen poder sobre mí. Me di la vuelta y me fui antes de que pudieran decir algo más. Sentí un peso levantarse de mis hombros, pero también un profundo dolor. Por mucho que quisiera mantenerme fuerte, seguían siendo mis padres, y cortar esos lazos, incluso cuando era lo correcto, no era fácil. Esa noche, Jack me abrazó mientras le contaba lo que había pasado. Estoy orgulloso de ti, dijo suavemente. No es fácil hacer lo que hiciste, pero era necesario. A partir de ese momento, me enfoqué completamente en nuestra boda y en nuestro futuro. Mis padres intentaron contactarme unas cuantas veces más, pero nunca respondí. Tenía claro que no podían seguir siendo una parte activa de mi vida si no eran capaces de cambiar de verdad. El día de nuestra boda, rodeada de amigos y de la familia que elegí, supe que había tomado la decisión correcta. Aunque mis padres no estaban allí, no sentí su ausencia. Tenía a Jack, a Lily, y a todas las personas que realmente me apoyaban. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz.